Hola, hoy es 13 de mayo de 2020. Estamos en una etapa muy intensa todavía de los contagios en materia de COVID, en esta pandemia que a México llegó también a partir de febrero. El día de hoy, en la conferencia mañanera del presidente de la República, se anunció cómo se va a hacer el proceso para el regreso a la nueva normalidad. Quiero aclararte qué es esto de la nueva normalidad. Significa que vamos a ir regresando gradualmente a nuestras actividades. No va a ser de inmediato como lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque como tú sabes, la epidemia ha ido gradualmente subiendo. Todavía estamos en un proceso de contagios en muchos de los estados del país. Se mantiene así y hasta después empieza a declinar. Pero mientras haya casos que sean infectantes, entonces es un riesgo regresar a la normalidad tal cual como lo acostumbrábamos antes. Entonces se ha hecho un plan muy responsable para poder empezar a reincorporarnos a las actividades productivas y escolares de manera gradual que eviten los riesgos para la salud, porque se privilegia en primer término la vida y la salud de las mexicanas y mexicanos. Hemos hecho un gran esfuerzo. Muchas familias están padeciendo en este momento por la cuestión económica y por eso es necesario que vayamos reactivando la economía, pero no podemos ser irresponsables y regresar de manera brusca, poniendo en riesgo otra vez las vidas de las personas. Por eso se anunció que se harán 3 etapas para la reanudación de actividades. La primera etapa comienza el 17 de mayo. ¿Qué va a pasar el 17 de mayo? Como ves en esta imagen, regresarán los municipios que hemos llamado ahora los municipios de la esperanza. ¿Cuáles son esos municipios? Son más de 200 municipios en el país que no tienen ningún caso de COVID y que tampoco tienen vecinos que hayan tenido casos de COVID. Me refiero a municipios vecinos. Son un poco más de 200 municipios en el país. Estos se les va a hacer primero un cerco sanitario, es decir, que no podrán entrar y salir de ese municipio, pero podrán regresar a todas sus actividades, tanto económicas como escolares. La tercera etapa vendrá a partir del 1 de junio. Esta tercera etapa va a ser a través de un semáforo, que vas a ver en una imagen a continuación. En este semáforo quiere decir que depende de cómo esté la epidemia, en qué región del país, podrán irse incorporando diferentes actividades. Esto es porque en el país no es homogénea la epidemia. ¿Qué quiere decir? Ahorita, por ejemplo, está muy fuerte en la Ciudad de México y el área conurbada del Estado de México, pero hay estados como Durango que no tiene muchísimos casos y que está más lento el avance de la epidemia. Hay algunos estados que empiezan ya a salir de esta epidemia, pero hay algunos otros como Guanajuato que están en pleno crecimiento de su epidemia. Entonces, no podemos regresar a las actividades todos al mismo tiempo porque eso pone en riesgo a gran cantidad de personas. Por lo tanto, a partir del 1 de junio tienes que estar muy pendiente para poder saber en qué color del semáforo está la región en la que tú vives, para que puedas saber si te puedes incorporar a qué actividades. La etapa roja del semáforo es aquella en que estamos en pleno crecimiento de la epidemia y tendremos que seguir manteniendo las cuestiones de sana distancia, quedándonos en casa, etcétera. La etapa anaranjada es cuando podrá empezar a activarse un poco más algunas de las actividades esenciales y se sumó a estas actividades esenciales la minería, el sector automotriz y la construcción, que son sectores económicos muy potentes para reactivar nuestra economía. Pero tendremos que seguir con muchas precauciones. Las personas que trabajen en estos ámbitos tendrán que haber antes tenido una serie de preparaciones y de capacitaciones en sus trabajos para poder recuperar en una actividad disminuida de algunas de las empresas. Esto viene después en el semáforo amarillo, ya que las empresas de actividades no esenciales, están preparadas con cercos sanitarios, con medidas de sanitización, con capacitación de su personal, entonces empezarán a reactivar la economía de sus empresas poco a poco, de manera gradual, al principio con poco personal y después irán sumando un poco más.
La etapa verde es cuando ya será sin mayor problema la reactivación y hasta entonces entrarán los niños y los jóvenes a la escuela de regreso. Es muy importante para esto que te mantengas atento, atenta a las indicaciones de la autoridad sanitaria, porque no podemos andar corriendo riesgos. No significa que el regreso a la nueva normalidad comience el día de hoy. Hoy se anunció porque nos tenemos que preparar, pero no empieza el día de hoy, no te confundas. Sigue por favor la información oficial, sigue las conferencias de prensa del doctor López-Gatell, que estará informando con toda puntualidad cuáles son las regiones que se incorporan a qué etapa del semáforo a partir del 1 de junio. Es muy importante que sigamos juntas en este tema porque es relevante para todas y para todos podernos cuidar, porque en México vamos a salir adelante a pesar de esta adversidad.